Cuando las cosas no salen como querés, no te calentes. Refrescate. Sprite, nuevo sabor a lima limón. Muy buenas noches, bienvenidos a Hacer Periodismo en las Calles, las 7 de la tarde, 49 minutos en toda la República Argentina. Bueno, vamos a tener una entrevista con Norberto Cortés, quien hoy está trabajando en PAMI y en toda la provincia. Estuvo trabajando muy arduamente durante muchos años y sigue trabajando en cuestiones políticas, pero vamos a hacer una pequeña entrevista porque, bueno, queríamos conocer también su punto de vista ante las situaciones de lo que estamos pasando, entendiendo de que ha sido una persona que también estuvo sumergida en un momento como candidato a diputado, si no me equivoco, también a intendente, y hoy concejal electo. Norberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo, agradecido por el espacio y bueno, un gusto para toda la audiencia también que comparte este vivo. Contanos un poquito, Norberto, en qué estás incursionando hoy por hoy, dónde estás trabajando, cómo se está llevando todo adelante, porque bueno, tenía entendido que estabas trabajando con PAMI, ¿verdad? Sí, nosotros estamos en un proceso de, como todo el Estado Nacional, en un proceso de lo que sería el intercambio de autoridades. Entonces estamos de alguna manera cerrando lo que tiene que ver el ejercicio de la gestión que duró 4 años. Yo inicié en su momento con Griselda Herrera y lo continué este último año y medio, 2, con Danilo Flores como subdirector y estuve en mi caso coordinador ejecutivo, que es como el subdirector de PAMI a nivel provincial. Hemos tenido muchas cosas que festejar, que celebrar respecto de PAMI, pero también muchas que lamentar respecto específicamente de la provincia, porque a nivel nacional han habido políticas públicas alrededor de PAMI que nos han dado muchas herramientas, muchas posibilidades, muchas mejoras, una apertura y una amplitud hacia el afiliado que le permite la accesibilidad al servicio de salud con mayor disponibilidad y sin tanta burocracia, o por lo menos esa fue la intención. Lo que sucedió, bueno, es que en La Rioja tuvimos algunas trabas para sumar profesionales en el segundo nivel, en respecto de sobre todo de las autorizaciones o las habilitaciones de los consultorios y de determinados papeles que hicieron que se complicara la situación. En el caso Chepes, tuvimos dentro de esta gestión, bueno, en general, ¿no? La gestión del Estado Nacional en los 4 años tuvo que padecer una pandemia, administrar pandemia durante 2 años. Después, en el caso nuestro, lamentamos ¿Cómo fue esa experiencia para vos, estar administrando en una pandemia? ¿Cómo bueno, te tocó vivir? justamente, nosotros a nivel provincial un montón de padeceres. En mi caso, yo acompañé lo que tiene que ver la entrega de los medicamentos, porque al momento que nos agarra la pandemia, donde obviamente el confinamiento hacía que sea imposible que las personas, sobre todo los adultos mayores, transiten alrededor, a lo largo y a lo ancho de la provincia, y al nosotros tener una institución que las farmacias dentro de lo que era en el interior, al haber estado dentro del marco del estado de gestión del Estado precaria, dejaron de prestar servicio, es decir, no entregaban medicamentos en el interior las farmacias, sino trabajaban con PAMI, porque venían de una deuda grande que venía del gobierno de Cambiemos, es decir, del gobierno de Mauricio Macri. Cuando nosotros asumimos, toca pandemia, ninguna farmacia del interior trabajaba, solo de la capital. El confinamiento hacía imposible resolver la medicación de los afiliados, porque todavía teníamos receta manuscrita o impresa. Entonces, lo que yo hice, digamos, improvisando una gestión para resolver esta demanda durante 2 años, es ir y venir de la capital hacia todos los puntos del interior, en mi caso los llanos, Griselda en el caso del oeste y la costa, para poder resolver los medicamentos, cargados de medicamentos para todos lados en la provincia, además de tener que resolver instancias específicas del confinamiento,
en donde nosotros tuvimos que administrar nuestras instituciones evitando que nuestros empleados, es decir, que PAMI cierre porque necesitábamos que esté abierto, es una obra social, es decir, era un servicio primario de salud, y esto teniendo en cuenta que por ahí un empleado se enfermaba, era en contacto estrecho, todo lo que eso significaba y lo que se nos complicaba poder administrar una institución en esas condiciones. Pero lo hicimos, lo logramos. En el caso de La Rioja no padecimos en nuestra franja etaria, en nuestros afiliados y asociados a lo que es la obra social, muchos fallecimientos alrededor de la pandemia. Sí hubo, sin duda, pero lo pudimos de alguna manera mantener, porque la verdad que en ese sentido yo la verdad reconozco el trabajo de la provincia de La Rioja en cuanto a los controles, en cuanto al trabajo del COE, el trabajo del Ministerio de Salud y demás en lo local. Así que nos fue relativamente bien, pero en un contexto de urgencia, de no gestión, sino más bien de resolver, de dedicarnos a gestionar urgencia de la emergencia sanitaria que teníamos en el momento y por lo tanto hicimos lo que pudimos improvisando, algo que no se aprende en ningún lado, que es administrar una pandemia. Ante la situación de que requiere hoy por hoy los jubilados, ¿cómo ves todo este cambio de gobierno? ¿Cómo se está percibiendo dentro de lo que es PAMI? ¿Qué es lo que podés? Está bien, yo sé que te queda unos días y ya ¿vas a tomar la concejalía? Sí, yo asumo. Sí. El día 9 asumimos, si no estoy mal informado, porque hablé con el viceintendente, estamos pensados a asumir el 9. Bien. ¿Cómo sentís este nuevo gobierno? ¿Cómo ves todo esto, este traspaso? ¿Qué miradas tenés ante un gobierno que es de ultraderecha? Sí, sin duda. Bueno, esto, varias cosas, digamos. La verdad que es la primera vez que me toca opinarlo en un medio de comunicación. Lo cierto es que, en principio, uno tiene que respetar la soberanía popular, es decir, en democracia la gente elige. Hubieron 2 propuestas en el balotaje que se dirimieron en una campaña intensa y donde pudieron decir qué es lo que pensaba y en donde además de eso estaban en las absolutas antípodas, es decir, el peronismo planteando la presencia del Estado en la política pública como lo hizo siempre, con sin duda las fallas, las virtudes y por ahí, como se dicen, las fortalezas y por ahí las debilidades de todo gobierno. Lo cierto es que el peronismo planteaba una posibilidad de renovación para mantener al Estado presente en la economía nacional. Y por otro lado, Javier Milei, que por primera vez en cuanto a lo que tiene que ver la ultraderecha, tal cual vos lo decías, dijo que representaba la ultraderecha, es decir, la omisión o la supresión del Estado como partícipe de la economía nacional, sino más bien hacer o dejar al libre albedrío o al libre mercado la administración de un país y que el Estado sea lo más mínimo posible, reducirlo a cero. Y de hecho esas son las políticas que está planteando Javier Milei con la intención de gobernar los próximos 4 años. Es decir, ya habló de la privatización de varias empresas estatales que para el caso nuestro, que somos oposición hoy en día, resultan estratégicas, como el caso de YPF. Habló de la ANSES como una administración que se va a resolver, pero con la intención de cambiar el sistema previsional argentino. Esto es lo que uno interpreta es la vuelta de las AFJP, es decir, la privatización de los fondos de los jubilados, y es aquí donde nosotros, que de alguna manera estuvimos muy cerca de la ANSES, PAMI y ANSES, de alguna manera trabajan de la mano. A ver si podemos retomar el contacto con Norberto. ¿Norberto, estás? Sí, estoy. ¿No tenés por casualidad, debe tener alguna llamada telefónica? ¿Alguna llamada telefónica que le debe estar... ¿No? No, bueno, nada. Debe haber problemas con el tema. No, debe haber problemas con el tema del internet. Me decías, te escucho. No, digo que me parece que la intención de Javier Milei está clara, privatizar los recursos del Estado Nacional, privatizar en este caso los fondos previsionales con la vuelta de las AFJP, eso es lo que uno predice con las palabras que él habla cuando se refiere a la ANSES. Entonces también esto afecta a PAMI. PAMI es una obra social que si bien tiene autarquía, es decir, se autofinancia en su administración,
en cuanto a los afiliados, las políticas públicas que se resuelven van de la mano con el Estado Nacional y con la financiación del Estado Nacional, con lo cual uno entiende que los derechos que por ahí han sido adquiridos van a ser puestos en peligro en cuanto a ciertas virtudes. Recién veía que ponías, por ejemplo, dentro de tantas que se lograron en esta gestión, el Sonrisa Mayor, el spot de Sonrisa Mayor, que es el plan especial y específico de odontología para todos los afiliados a PAMI, que cambió también. Hoy, antes, el afiliado tenía un odontólogo específico asignado para él. Hoy eso está liberado, es decir, cada uno elige a cuál odontólogo ir. Así con todos los especialistas, y en el caso de Chepe hemos podido sumar solamente, pero por una cuestión vinculada a que no tenemos especialistas allá radicados, que no tenemos consultorios habilitados y demás, a la oftalmóloga Oyola, que la verdad que es un avance histórico para Chepes y para la región tener la posibilidad de contar con esto. Es decir, uno entiende que a partir de estas políticas públicas generadas, el retroceso es inminente apenas asuma en la reforma del Estado hacia el sector privado y la no participación del Estado en la economía nacional. Eso me parece que es lo más claro. Después, obviamente, hay en el medio un montón de detalles que tienen que ver con la gestión y que uno entiende que nosotros tratamos de dar el mensaje. Se habló mucho de la campaña del miedo, pero uno entiende que en las provincias pobres como la nuestra, que dependen absolutamente de los aportes del Estado, coparticipables y extra coparticipables, vamos a tener problemas para administrar. Y vamos a tener problemas para avanzar, es decir, habló de la obra pública, de la no licitación, del no avance con cierta obra pública. Entonces, entendemos que no va a ser fácil. No va a ser fácil. A ver si tenemos... ¿Me tomás? ¿Me escuchás? Yo sí, de 10. Ahí está, perfecto. Sí, no, son bajas y subas del tema de Internet, que está funcionando bastante mal. Sí, hablar de la extracoparticipable, la coparticipación, es el talón de Aquiles para la provincia de La Rioja, que poco está produciendo a nivel privado, para decirlo de esta manera. Y es un tema largo que trato a veces de esquivar, porque el otro día hablaba con un economista que de coparticipación y extra coparticipable se gastaba muchísimo dinero en un fondo que medio como que por ahí no se termina de entender. Pero bueno, obviamente, el motivo de esta nota no viene por ese lado, sino también es llevarte hacia el ámbito local, porque bueno, hoy casualmente nos enterábamos que por estar en un grupo había una situación donde había cierta molestia por tu parte, por manifestaciones vertidas por personas dentro del grupo que hablaban de que no habías participado casualmente en esta histórica lucha del agua en nuestra ciudad. ¿Qué opinión te merece sobre esta situación? Bueno, digamos, respecto de lo que la problemática del agua de Chepe, en principio me parece aplaudible y algo para festejar la participación activa del ciudadano en la asamblea, porque está bien, en democracia lo tenemos que, nosotros como dirigentes de la política, que de alguna manera bregamos por el fortalecimiento de la democracia, lo tenemos que fortalecer, lo tenemos que de alguna manera incentivar. Entonces yo estoy absolutamente feliz de la posibilidad de pertenecer a esa asamblea como ciudadano, al margen de que sea un funcionario electo que aún no ha asumido su función. Después, respecto de la idea es que un poco comente respecto a la problemática del agua y qué es lo que creo, pero antes que eso, sí, respecto de lo que sucedió en el grupo hoy, tiene que ver sin duda con opiniones encontradas, es decir, que puede pasar, obviamente no es personal con nadie, ni para nada, sino al contrario, son cosas que suceden y que tienen que ver con la no posibilidad de ponernos de acuerdo, a veces en las diferencias de pensamiento, y pasa mucho en el grupo, es decir, en muchos casos yo estuve de espectador, porque en su momento cuando yo participé para poner a disposición a un funcionario nacional, que es verdad, después Rubén Figueroa acotaba diciendo que ya es extemporánea la moción, es decir, la posibilidad de juntarse con el funcionario nacional, porque ya el Ministerio del Interior también está cambiando de autoridades.
próximamente. La realidad es que lo puse en consideración hace ya bastante y no, en ese momento no se tuvo en cuenta porque se perdió en el chat por el sinnúmero de mensajes que mandan un montón de personas, sobre todo aquellos que están padeciendo la situación del agua en sus domicilios. Cierto es que yo a disposición siempre, sentí que en el grupo, por ahí personas que no conozco difamaron a mi persona y por eso yo obviamente me pareció oportuno aclarar, porque si no las cosas quedan ahí y se asumen como verdad cuando no lo son. Entonces me pareció oportuno aclarar en cuanto a lo personal, pero eso de alguna manera no tiene la importancia que merece la situación, que es mucho más compleja, es mucho más grave, es mucho más amplia y que supera lo que puede llegar a tener que ver con lo personal y con lo que las discusiones que se hayan dado en el grupo. Lo cierto es que yo al final terminé emocionando de nuevo la idea de proponer un acompañamiento a la asamblea. Es imposible para mí participar de las reuniones porque aún no termino mi función aquí en la capital, pero a partir del 10 yo seré un partícipe activo de cualquier circunstancia que tenga que ver con la posibilidad de una resolución, ¿no? Es decir, una manifestación aunada entre dirigentes, funcionarios y vecinos que se ponen en esta asamblea para trabajar para favorecerse con el agua, sin pretender politizar, sin pretender, es decir, politizar desde lo partidario, es decir, tomar partido por alguien o no por alguien o criticar a un dirigente, sino lo que estamos buscando es una solución, porque el problema del agua es un problema que tiene una decadencia histórica, esto hay que decirlo, es decir, están padeciendo en distintos lugares de la provincia de La Rioja, es decir, veíamos en Portezuelo que también se están manifestando, veíamos en Chamical que también se están manifestando,